Bueno, pues yo traía un caso que, en fin, espero que no acabe, no sé, que no me tiréis a la ría, porque en realidad llevamos como todo el día hablando de motivos para meter en la sala a un paciente a un caso de ictus. Estamos hablando de las indicaciones, que está muy bien y es súper ilustrativo. Pero yo en realidad, cuando lo paso peor, es cuando rechazo a un paciente para tratamiento y anda uno buscando los límites de la técnica para ver cuándo se puede decir que no o cuándo se debe decir que no, cuándo realmente no va a haber un beneficio en el tratamiento. Y aquí os traigo un paciente que causó mucho disconfort, tanto para mí misma como para todo el equipo, y tuvimos una discusión bastante larga. Se trata de un paciente de 85 años que hasta entonces era independiente para las actividades de la vida diaria, era un ranking 1 y que como antecedente pues, tenía una hipertensión y poco más. Se le diagnosticó una fibrilación auricular de novo y el paciente vino pues, con un ictus del despertar de inicio desconocido. La última hora que se vio bien fue a las 9 de la noche del día anterior y a nuestro centro pues, llegó prácticamente a mediodía. Se empezó el diagnóstico por imagen a las 1:30 y venía clínicamente muy deteriorado, con un NIH de 23, un ictus hemisférico izquierdo. Bueno, pues aquí tenéis la neuroimagen. Como veis, da la sensación de que es un infarto bastante extenso y aplicándole la escala ASPE, yo misma, conmigo misma, pues llegué a quitarle 7 puntos de ASPE. A mí me parece que M2, M3 están tocados, el ribete insular, los ganglios de la base y la cápsula interna de forma más o menos dudosa, porque yo también tengo mis dudas con que realmente veamos claramente cuándo está afectada y cuándo no, y M6. Con ayuda de los software de que disponemos, pues vemos que no estamos muy de acuerdo. Brainomi le dejó la cápsula interna sin quitar y en cambio RapidASPEX pues le quitó la cápsula interna y M5. Así que al final, pues bueno, no, la discordancia tampoco ayuda mucho, pero es un ictus bastante extenso. Este es el estudio de perfusión, que es un poco paradójico y de lo que ya hablaremos también más adelante. Y pues como era de sospechar, tiene un M1 proximal con una colateralidad pial muy buena en el estudio multifase. Así que con estos datos, mi pregunta pues sería, ¿qué haríais vosotros? ¿Trataríais a este paciente? ¿Os parece que se puede beneficiar del tratamiento o no? Sí, a izquierda. Pues ni sí ni no, sino todo lo contrario. Yo la trataría, Rosa, porque si no se acaba el caso, ¿no? Bueno, esto va para largo, ¿eh? Sentidos libres, de no tratar o de tratar. Bueno, si no, a mano alzada, a ver, ¿quién trataría a este paciente? Vale, ok. Pues continuemos. Yo me intento, bueno, aunque es verdad que las decisiones según a qué hora y según el ritmo que llevemos las tomamos un poco pues según criterio propio, pero vamos a repasar la guía. Teniendo en cuenta que el paciente llevaba unas 18 horas de evolución, teniendo en cuenta la última hora visto bien, nos guiaríamos por los criterios del Down Trial, que si los repasamos, pues aquí tenemos los criterios de inclusión del Down Trial, pues oclusión de vaso mayor, que sí que la tenemos, y en un paciente de más de 80 años con un NIH mayor de 10 y un core en la perfusión, que esto lo cogemos un poco con pinzas, de menos de 21 cc, sería también criterio de inclusión. Y aquí tenemos el criterio de exclusión principal, que es la regla del tercio. La regla del tercio, que es bastante antigua, se describió en los estudios ECAS y se describió para excluir pacientes con un riesgo hemorrágico alto después de poner fibrinolisis intravenosa. No es la situación en la que estamos usando esta regla del tercio aquí en el Down Trial. Son pacientes a los que no se les da fibrinolisis intravenosa porque ya no están en ventana. No sabemos si esta regla es apropiada para este tipo de pacientes o quizás es demasiado restrictiva. Total, que
todos son dudas. Y buscando en la literatura a ver de qué podemos servirnos para orientarnos con este paciente, pues damos con esta publicación que analiza precisamente pacientes con un estudio de neuroimagen discordante. Ellos cogen las cohortes del SELECT Study y dividen a los pacientes en estudios de imagen concordantes, o sea, CT favorable con perfusión favorable o ambos desfavorables, y estudios de imagen discordantes, que tengan un TC desfavorable y una perfusión favorable o lo contrario. Bueno, pues nuestro paciente estaría en este grupo, un TC desfavorable y una perfusión favorable, es lo que da la sensación, ¿no? Si esto lo comparamos con los resultados funcionales después del tratamiento de pacientes con neuroimagen favorable, congruente, pues vemos que no hay tanta diferencia. O sea, en pacientes que tienen el TC favorable y la perfusión favorable, la tasa de independencia funcional después del tratamiento es de un 58% en este estudio. Y en pacientes que tienen, como el nuestro, un TC desfavorable y una perfusión favorable, alcanza hasta un 46%, que es mucho, en mi opinión. De manera que con estos datos en la mano, me gustaría preguntaros otra vez, ¿tratar o no tratar? Si alguien que había pensado no tratar ha cambiado su opinión. ¿Alguien la ha cambiado? Así a mano alzada. ¿Se plantearía hacer algo diferente? Bueno, pues os podéis imaginar que aquí hay gato encerrado. A mí me parece que, si bien la publicación está muy bien y es muy interesante, pero creo que hay un problema, que es que estamos comparando peras con manzanas. Ellos describen como TC favorable ASPEX mayor o igual que 6 y para la perfusión usan los criterios del DEFUSE 3. Pues bien, yo creo que estamos comparando cosas que no son comparables. Y para esto me parece que es que el ASPEX nos está artefactando muchísimo los estudios que estamos haciendo y a veces, pues bueno, es verdad que es una técnica tan potente que incluso con estudios con unas comparaciones un tanto extrañas, pues sale que beneficia mucho a los pacientes. Es una técnica potentísima la trombectomía mecánica, pero quizá a la hora de buscar los límites lo tengamos un poco más difícil haciendo este tipo de comparaciones. En esta publicación hacen una cosa muy interesante, que es que cogen una cohorte muy amplia y en cada grupo de puntuación de ASPEX hacen la volumetría en el TAC y ven qué rango de volúmenes se pueden llegar a incluir en cada puntuación y varían muchísimo. O sea, podéis ver que aquí un ASPEX de 4 o un ASPEX de 3 puede variar con volúmenes de core desde 12 a 210 mililitros. De manera que, ¿cómo podemos comparar, por ejemplo, dando una perfusión favorable de 30 cc con un ASPEX de 4 como desfavorable que pueden ser 20 cc? Ahí esto no tiene ninguna congruencia y no nos sirve de nada. Aparte de que, bueno, esta perfusión yo creo que ni siquiera tendríamos que tomarla en cuenta porque estamos ante una falsa penumbra. Aquí no nos vale de nada. Esto lo que ocurre, pues las falsas penumbras isquémicas, que es algo que se conoce desde hace tiempo y que son, digamos, un falso positivo en la perfusión, ocurren en isquemias subagudas, donde ya las colaterales se han establecido, pero quizá de forma tardía ya no valen de nada, es una hiperperfusión de lujo. De modo que, pues yo este paciente no lo traté, pero si os digo la verdad no sé si hice bien, no lo sé. La neuroimagen a las 24 horas tampoco arroja un cambio muy importante. Quizá el volumen sea mayor, pero porque el edema es mayor, pero topográficamente si le aplicamos el ASPEX, que aunque le haya cogido un poco de rabia, pero tiene su utilidad, pues vemos que no ha cambiado la topografía del infarto. De manera que aquí, pues en este paciente, si hubiéramos hecho algo, quizá no habríamos obtenido ningún resultado, ni beneficio ni perjuicio. Pero la pregunta para mí sigue un poco en el aire y todavía, tal como estamos enfocando las comparaciones en los estudios, no tengo nada claro que vayamos a llegar a una respuesta
clara cuando estamos comparando cosas que no son comparables. Así que quizá sea hora de abandonar el aspect, que es algo que nos ha servido mucho, pero que tiene muchos problemas. Y yo casi como herramienta posible propondría el uso de la volumetría de hipodensidad en el tag sin contraste, que ya nos la dan algunos de los softwares, y quizás sea un parámetro que no estamos teniendo en cuenta o no le estamos dando el suficiente valor. Mi reflexión con este caso, no sé qué os parece a vosotros. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Si hay alguna pregunta. Felicitarte por la presentación, muy interesante. Gracias. El caso, porque es algo que nos encontramos cada día y muy bien desarrollado toda la explicación. Yo este paciente a las 2 de la mañana no lo trataríamos seguro y a la 1:30 de la tarde probablemente tampoco. Yo creo que habría hecho lo mismo. Bastante. Estoy de acuerdo con que el aspect tiene muchas limitaciones, pero al mismo tiempo nos da mucha información también de cómo está ese parénquima con todas las limitaciones que tiene. Estamos hablando de un aspect que todos sabemos que cuando lo valoramos un día igual le damos un 5 y otro día igual le damos un 4, por lo tanto hay que ser un poco flexible en ese sentido, pero un aspect bajo sin ninguna duda en este caso, y que las posibilidades de mejora son también muy bajas. Yo creo que este tipo de pacientes lo ideal es que los metamos, si podemos, en estudios para poder llegar a alguna conclusión, porque en el fondo si no va a ser una cuestión de opiniones y del primero que me vaya bien pensaré que tengo que meterlo y el siguiente pensaré que no. Entonces, fuera de si lo metemos en estudios me parece perfecto, si no, yo al menos personalmente, si tengo que responder sí o no, yo creo que tampoco lo habría tratado, todo y que intento, digamos, limitar esas negativas a lo máximo. Quiero decir, obviamente nos dedicamos a esto, estamos convencidos de que esto funciona muy bien, pero hay un parénquima detrás que en este caso estaba prácticamente volado. O sea, el beneficio, las posibilidades de beneficio en este caso yo creo que eran muy bajas. Y a la hora de enfocar un potencial estudio comparativo, ¿seguiríamos usando el aspect como comparación? O sea, a mí es que lo que más me inquieta es el ver que continúa saliendo literatura, que ahora ya comparamos TC sin contraste con perfusión, y esto lo hacemos a diario nosotros cuando seleccionamos a los pacientes para el tratamiento, y quizá nos estamos basando en criterios que no son tan exactos o que no son tan comparables. Sí, no sé si llegaremos a algún punto de mayor fiabilidad, digamos. O sea, no lo tengo muy claro. Yo soy bastante pragmático y creo que cuanto menos mejor muchas veces. Pero aún así, en este caso no creo que me hubiera ayudado tampoco una cuantificación. Quiero decir, es obvio que el 70 o el 80% del territorio de esa cerebral media estaba ya infartado, al menos hasta donde sabemos a día de hoy. No sé si en el futuro nos deparará alguna otra información, como tú dices, que nos pueda ayudar a decidir cuándo no entrar. Vale, gracias. No, fantástico el caso, enhorabuena. Pero dices que nos olvidemos del aspect, cuando yo creo que nos debemos olvidar de la perfusión. Lo que ha fallado aquí es la perfusión. Si el aspect te ha clavado el infarto final. Bueno, en todo caso, igual había que mirar, como dices, es un error de la reconstrucción de la perfo por Rapid, y igual hay que mirar con cariño el resto de mapas o reconstruidos con otro software. Pero... No, esto no tiene ningún... No es un artefacto del software. O sea, el tejido realmente está perfundido de esa manera. Lo que ocurre es que es una foto fija. Igual... esto es a las 18 horas de evolución del infarto. Igual a las 3 horas este paciente tenía una perfusión completamente diferente. Lo más probable es que no tuvieran ni una colateral. Se desarrollaron posteriormente como hiperperfusión de lujo, sí. Cuando ya no vale para nada. No, y eso lo sabes porque has visto el resto de reconstrucciones. Bueno, eso es lo que me cuadra más con el análisis que hacen en el SELECT. Y seguro, pero lo que digo es que lo que no ha fallado es el aspect. Sí, es que sí, lo has comprobado con el tag claro, final. Pero cuando vemos los rangos de cores que abarca un aspect de 4, o sea, realmente un aspect de 4 con un core mucho más bajo, que es posible, ¿qué hacemos? ¿Lo excluimos o no lo excluimos? Bueno, en todo caso, no te bases en la perfusión porque aquí ha fallado completamente. Bueno, es que aquí yo esta perfusión no la contaría como valorable, pero una perfusión bien hecha que no tiene un artefacto, ¿por qué no? Te da una información útil.
Claro, pues es un caso Esta perfecto no. para decidir que la perfusión nos engaña un montón de veces. Si el tejido es hipodenso, ya no te nota el core. Y entonces Sí, esa perfusión claro. que tú mostraste con todo el tejido Vamos, hipodenso del Rapid Aspect, y todos. ya no te dio el core. Te hubiera dado un core ahí de no sé, de 60, de 70. Rapid y cualquier otro software, porque es Igual, una situación fisiológica Por del eso, parénquima. tú no puedes tomar una perfusión sin ver el tag sin contraste, que es lo que yo le digo Sí, sí. a todos mis residentes. Si el Rapid te dice que todo se ve muy bonito, pero tu hemisferio está todo hipodenso, olvídate de la perfusión. Completamente de acuerdo. El último comentario, por favor. Estamos enrolando pacientes con Aspect de menos y que bueno, tal vez al final del año veremos que haya Pues, muy bien. Hola, felicitarte por el caso porque me parece muy interesante para suscitar una discusión, ¿no? Pero sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con Jordi, yo tampoco lo habría tratado. Pues yo no lo traté, ¿eh? Pues también estoy de acuerdo contigo entonces, pero ahora hay un par de cosas. El Aspect. Oye, yo no soy navegante, pero los marinos utilizan muchos sistemas de orientación para decidir cuál es su ruta, ¿no? El Aspect es uno más de los criterios que nosotros podemos utilizar. Y a mí, como ha dicho, me parece muy bien y creo que falla bastante menos que otros. Por tanto, yo, pues, también puede ser por el color de mi pelo, sigo estando a favor del Aspect. Y luego quiero hacer una consideración sobre este tipo de casos, ¿no? 18 horas de evolución, 85 años, lado izquierdo, un Aspect de pena y nos estamos planteando si lo vamos a tratar. A mí me parece un poco excesivo esto, ¿no? O sea, Bueno, tenemos unos límites y hay que admitir que tenemos esos límites. Y sobrepasarlos en un paciente de joven o no tan joven, ¿verdad? 85 años ha superado su expectativa de vida. Está en el lado izquierdo y tenía un Aspect de 3. Yo creo que está contestado. Muy bien. El último comentario y pasamos a José Ángel Larrea, que si quiere puede ir viniendo ya. Solamente que la paciente inicialmente tenía un NIH elevado, El NIH de este paciente, 23, no era bajo. 23, era alto. Sí, sí. Pero- No, era el paciente, quiero decir, mi límite está aquí. Claro, era alto. Es que clínicamente había un parénquima con un insulto importante. Las colaterales no estaban funcionando. Después tiene otra cosa. Estamos aquí discutiendo el aspecto a las 24 horas, pero si la paciente había tenido a las 24 horas un infarto maligno, estamos cambiando completamente el diálogo. Yo creo que cada paciente es un paciente. Cuando asumimos algo, es siempre el problema que ha dicho, es la decisión. Lo más difícil es de decidir. Porque si era el padre, la madre de de una persona que conocíamos, Totalmente. las ideas pueden cambiar. El tiempo de decisión ha cambiado. No vamos a hacer una perfusión, no vamos a complicar. Porque si podemos mejorar o ganar un poco de parénquima, podría tener un final como esto y no tenía un infarto maligno. Porque aquí estamos discutiendo con las 24 horas, pero si el resultado es diferente. Y todas las semanas tenemos discusiones de estas y no tenemos principios lineares, simples, serios para decir a todos vamos a hacer esto, a todos vamos a hacer aquello. Porque los pacientes, hay otro concepto neurológico que es la reserva funcional. La reserva funcional es que la reserva que cada cerebro tiene, cuando tiene ya muchos insultos, este paciente tenía ya muchas lesiones del otro hemisferio, este también, pequeñas, pero no sabemos cuando estos insultos microangiopáticos, la reserva funcional, y cuando hay una enfermedad de nuevo, los mediadores que se liberten es la agresión para el parénquima existente que ainda es normal, sé que así podemos decir. Pero creo que es mucho más complicado de que decirle linealmente sí o no. Creo que cada caso es un caso. Aquí lo discutimos porque
la solución a 24 horas, fantástica, pero si la solución era pésima, habíamos hablado de otra manera. O, por ejemplo, el mismo caso con 40 años. Claro. El mismo caso con 40 años, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Claro. ¿El resultado sería el mismo? Claro. Es que no lo sé. El riesgo de infarto maligno es mucho mayor. ¿Por qué no tratar? No sabemos. Não, creio que uma das coisas mais importantes num caso desse, especificamente nesta idade, é falar com a família qual é a expectativa do paciente. Este cá não é meu voto ou teu voto, é o voto do paciente. Se é um paciente de 85, esse paciente vai ter déficits de linguagem, sim? Todavia se pode recuperar o movimento e se pode caminhar normal, sim? E se isto é o que o paciente quer, é muito razoável proceder. O problema de infarto maligno, isto é uma publicação do grupo Hermes há poucas semanas, que se a lesão pode ser muito grande, mas menos de 130 ml, se reperfunde, diminui a chance de edema maligno. Sim? Então, se diminui a chance de edema maligno. O outro problema é que nós temos que quitar a prática de numerologia em stroke. Se eu o número, ok, emarece 1. O que é isso? Quer dizer, emarece 1 porque tem demência ou emarece 1 porque tem a rodilha ruim, um quadril ruim? Duas coisas muito diferentes, sim? Aspectos de 3 ou 4, sim. Mas é o que? É o núcleo caudado e a ínsula? Isso. Ou é o córtex motor e a região parietal posterior? É como se comparar uma casita pequenininha, uma pequena casa em área rural com um apartamento em Manhattan. Não tem o mesmo valor de um score, de um ponto. O aspecto é uma coisa terrível, histórica. Sim? O problema é que, quando se faz estudos, ensaios clínicos, se estuda uma população, não se pode qualificar a eloquência, a topografia, o tamanho da lesão. Sim? Todavia, se tratamos um paciente a cada vez, tem que se individualizar a situação. Tem que se quitar a prática de numerologia. Sim? Tem que entender o que o número representa. NIH de 4. Sim, NIH de 4 porque tem pouco de dormência, formigamento, se chama dormência, sim, numbness, e pouco de disartria, sim, pouco de ataxia, NIH de 4, sim. Se tem NIH de 4 por uma monoplegia da perna, não caminha nunca mais, mesmo NIH, mesmo número de 4, lo emarece aos 90 dias, na primeira situação, 1, na segunda, mais que 3, sim, se não pode caminhar, emarece mais que 3. Tem que, novamente, individualizar a situação, é muito importante isso, porque as guidelines se derivam de ensaios clínicos que solamente se levam em conta a população, não tem como individualizar o tratamento. Por isso, a importância da medicina de precisão, a medicina individualizada. Sim? Una pregunta, Raúl. ¿Lo habrías tratado? Provavelmente sim, se a família quer ser agressiva. Muito importante nesse grupo, muito importante. Quando habla com a família, o paciente de alta idade não tem o efeito Lázaro, sim? Muitas vezes tem que guardar mais tempo. Nós falamos com a expectativa de tempo, sim? Tem que aguardar se a imagem não muda, não cambia, espera para ter pouco de melhora, porque muitas vezes se diz, mamãe, papai não querem PEG tube, uma gastrostomia, e se precisa de um point, muitas vezes, para ver a melhora no longo termo. Una cosa también me parece interesante, el grupo de Filler en Hamburg describió muy bien eso, que para mí por muchos años teníamos la preocupación de transformación hemorrágica o la peora del edema cerebral con la abertura de la arteria. Esa es la preocupación que teníamos. Mas me parece que la técnica cambió mucho, no estamos utilizando mucho más, há muito tempo quando teníamos más hemorragias, probablemente estamos acrescentando
outras medicinas que hacían esse problema. Com a técnica atual de trombectomia, este mito parece que está caindo agora, mais e mais tem evidência que se abre um território assim, não há uma piora do edema cerebral como se pensava inicialmente. Então, isso também é um cambio um pouco, porque permite a nós fazer um quadro. Não vamos para perfeito, sabemos que temos um defeito neurológico, com certeza. Então, a família da expectativa não é de cura, é uma expectativa de menos pior, não? El último comentario de Viñuela, le pasamos al siguiente caso, por favor. Escuchándote a ti, Raúl, yo te haría la pregunta, ¿cuál sería el caso de que tú no tratarías? En las primeras 6 horas, acredito que lo futuro é que nós vamos tratar a todas as pessoas. E em medicina, o campo de stroke é o único campo na medicina que se pratica dessa maneira. Sim? Se chega um paciente com STEMI, 85 anos de idade, em choque cardiogênico, a mortalidade é 40%. Se trata tudo. Se chega um paciente com septic shock, 85 anos de idade, ninguém pergunta qual é o Apache score. Sim? Septic shock, a mortalidade é 40%. Ninguém diz, antibiótico é muito caro, a terapia intensiva é muito caro, droga vasoativa é muito caro. Não. Se trata todo o paciente, porque tem uma diferença entre preditor de desfecho clínico, predictors of outcome, and treatment effect modifiers. Em stroke, nós praticamos com predictors of outcome. Sim? Todavia, aspects, age, site of occlusion, todas essas coisas não têm demonstração alguma que anula o efeito de tratamento. Talvez o paciente não tenha uma chance de ter um bom desfecho, mas o desfecho é melhor com tratamento do que sem. O sea que estás hablando de una proyección en futuro inmediato. Creio que nosso amigo Mark Ribble se terminou um estudo muito importante chamado Angel Cat, onde se tratou todos os pacientes nas primeiras 6 horas, sem seleção de parênquima. E se demonstrou, quando se trata mais pacientes, 12% a mais do que quando se faz imagem. E se trata mais rápido, a chance de melhor desfecho é 2,1 vezes mais alta. Nós vai ter como um shift de paradigma. Claro. El problema práctico de eso, Raúl, es cuando lo llevas a la población de neurointervencionismo global, en lo cual la tecnología que tú estás elaborando no está presente. Por lo tanto, lo que estás hablando es una tecnología de futuro inmediato con inteligencia artificial. ¿Te interpreto bien? O que creio é que o paralelo é muito simples. Nós temos um EKG do cérebro. Sim? Quando se tem um STEMI e se faz um EKG que mostra STEMI e se faz uma angiografia, não tem uma lesão que necessita de tratamento em 100% dos casos, é 80% a 90% dos casos, 85%. Se tem uma NIH Stroke Scale igual ou maior que 10, a mesma coisa, 85% dos casos são casos de trombectomia. Por que a diferença entre a cardiologia intervencionista e a neuroradiologia intervencionista? Não faz sentido. Quando se prova que existe um benefício, se cria a estrutura. Sim? Temos que fazer os ensaios clínicos para demonstrar que Mark demonstrou em seu centro. E se é positivo, nós temos que criar a estrutura, porque não é a despeito do que é conveniente para nós, mas sim do que é melhor para os pacientes. Muy bien, vamos a pasar al siguiente caso. Nos lo presenta el doctor José Ángel Arrea. Buenas tardes, felicidades a Manel por la organización del curso. Bien, queríamos presentar este primer caso
que se trata de un paciente joven de 23 años de edad, previamente sano, sin factores de riesgo conocidos, que se presenta con un stroke que tiene una afasia, una alteración de la evocación, anomia, imposible repetición y se puntúa con un NIH de 5. Tiene como antecedente médico epístasis recurrentes por una enfermedad de Rand-Osler. Esto sí que lo conocíamos. El CT ofrece un TAC sin ninguna lesión hipodensa. Este sería el estudio de perfusión, donde se ven dos áreas de déficit de perfusión, una a nivel frontal y otra a nivel temporoparietal posterior izquierdo. Y esta sería la imagen. En el angiotac no conseguíamos detectar bien el punto de oclusión de la arteria y simplemente traíamos estas imágenes. Nosotros no tenemos el RAPID, pero sí que tenemos la herramienta del color BIF incorporada en el sistema en la estación de trabajo de GE. Y es una herramienta que a veces nos permite orientar dónde puede localizarse el trombo, ¿no? Como en este caso vemos comparativamente como en el lado sano podemos completar bien la trayectoria de la arteria con una velocidad normal y en la zona patológica del hemisferio izquierdo localizar el punto de oclusión, lo cual nos ayuda. Bien, ante esta situación clínica y de alteración vascular muy distal, las preguntas que habíamos preparado serían las siguientes. No sé si se puede contestar. No. Bueno, básicamente era no tratar, realizar terapia intravenosa, realizar terapia con RTPA intraarterial y luego ya las técnicas clásicas de trombectomía, bien de aspiración o de stent driver. En principio, a la terapia con fibrinolítico no podríamos optar debido al antecedente de epístasis recurrente del paciente, que es lo que en principio este paciente por lo demás cumplía criterios para poder realizarse, pero los neurólogos desistieron de hacerlo por esta condición clínica previa. Y en cuanto a la intraarterial tampoco. Y nosotros, con lo que se ha dicho aquí esta tarde, creo que queda claro que la técnica sería endovascular, tratar de recanalizar los vasos distales, ¿verdad? En un paciente de 27 años con una afectación elocuente. Estas serían las arterias afectadas, los dos troncos AM3. Y nosotros lo que hicimos fue también una técnica con stent driver, con una técnica de pinching, utilizando el Headway Duo y un Sofia 5 de apoyo y un catéter y un stent de bajo perfil, con una técnica de pinching. Hicimos un primer pase en la rama frontal y luego el segundo pase en la rama temporooccipital con un buen resultado, con el Catch Mini. Y este fue el control de resonancia magnética a las 24 horas, donde se ve una lesión residual a nivel temporal, una aquí y otra aquí. Y la evolución clínica fue satisfactoria, con un NIH de 1 a las 24 horas y un alta del paciente prácticamente asintomático. Una cosa que, posteriormente, en este caso, hubo que hacer, lógicamente, era determinar la causa del embolismo, ¿no? Que, lógicamente, ya todos pensamos en la fístula arteriovenosa pulmonar, que efectivamente se detectó. Se buscó en el primer TAC del CT en el momento del ictus y no se vio porque se localizaba muy basal. Y se repitió el angiotac y ahí sí que se detectó el punto de fístula, que estaría aquí, y por lo tanto esto hay que tratarlo, ¿no? Y aquí también queríamos incidir en un aspecto, es que el tratamiento lo hicieron lógicamente nuestros compañeros de radiología intervencionista periférica y es conveniente estar con ellos, estar presentes en el procedimiento, advertirles de que tiene que ser un procedimiento exquisito,
que no, primero, evitar las posibles embolias gaseosas que pudieran ocurrir, que nosotros estamos muy concienciados, pero bueno, en procedimientos periféricos pues quizá no sea tan importante, y pedirles que el procedimiento sea rápido, que no se produzcan trombos que puedan migrar a través de la fístula y producir un nuevo ictus. Y por lo tanto, pues, como conclusión, presentaros esto un caso de un paciente joven de 23 años con una enfermedad de Randus-Osler debido a un embolismo paroxístico secundario a un paso de émbolo a través de una fístula arteriovenosa pulmonar, que en la que destacar que no podemos tratar el tratamiento, no podemos utilizar el tratamiento fibrinolítico y tener cuidado en el tratamiento final de la fístula o de las fístulas arteriovenosas que se puedan observar a nivel pulmonar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguno de vosotros no trataréis este paciente? Nuevamente, creo que o grau de disabilidade muito importante, uma afasia importante. Se você, o que você decidiria? Se creio que a maioria de nós aqui não queríamos viver com... Depende de quem me tratara. E uma outra coisa que é muito importante é o conceito de la disabilidade individualizada. Sim? Por exemplo, se tem um paciente de idade que é retired e tem um problema de campo visual muito diferente de uma pessoa que drive a truck, sim? E é a única pessoa que é o breadwinner da família. Sim, as situações são muito diferentes, mas uma afasia importante, creio que a maioria das pessoas iría para el tratamiento. Gracias por la presentación. Muy chula. Una pregunta rápida. ¿En estos casos así de embolias distales con trombectomía lo hacéis con anestesia general? En vasodistal sí. Vasodistal sí. Nosotros, bueno, aprovecho para comentarlo. Con el tema del COVID, el hospital nos pidió que utilizáramos los menos recursos posibles de anestesia general para evitar el traslado del paciente a cuidados médicos intensivos. Y esto nos ha hecho hacer un switch a tratamiento con sedación. Y de hecho ya a día de hoy hemos aprendido a hacer la técnica con sedación y prácticamente casi todos los pacientes ya los hemos hecho con sedación. Curiosamente los neurólogos nos dicen, oye, ¿qué ha pasado? Los pacientes van mucho mejor. Hay una clara, de hecho lo van a publicar, ¿no? Hay una diferencia en el ranking a 90 días, con una diferencia muy significativa desde que hemos cambiado a hacerlo con sedación, ¿no? Y hemos aprendido y así vamos a seguir ya. Una pregunta para todos. ¿Cómo avaliar el parénquima distal por la futilidad o la viabilidad después de hacer la recanalización? Entonces, ¿cómo prever la mejor forma? Tiempo, imagen, ¿qué te parece la mejor forma de avaliar que el procedimiento puede ser bien sucedido y cambiar el estado clínico del enfermo? Hacer el procedimiento, concordamos, mas ¿cuánto de certeza tenemos que va a mejorar después del procedimiento? ¿Cómo prever eso? Pues hombre, yo creo que es difícil. Preverlo es difícil. Solo sabes que tienes ese margen de tiempo sin retorno, ¿no? Y que si no lo haces es posible que aquello no vaya bien, ¿no? El tiempo... No sé si quieres comentar un poco, porque el endolo proximal, un otro estágio talvez más distal, pensamos assim, ¿cuál sería tiempo? ¿Sería la cosa assim que te parece la única forma que podemos hacer el caso que puede beneficiar con más certeza? ¿Cómo saber? Nosotros sabemos que en casos de déficit clínico bajo, quanto mais tempo, maior a estabilidade da colaterais, melhor o prognóstico. Eu creio que tempo vai ajudar muito com esta decisão.
O problema é que quanto mais distal se vai, mais heterogênea é a enfermidade. Sim? Depende muito da topografia. E uma coisa que é importante que nós consideramos é o fato que o paciente não tem conhecimento a respeito da escala de NIH, não tem conhecimento a respeito de sítio de oclusão arterial. A única coisa que interessa para o paciente é a incapacidade funcional por resto da vida. Sim? E acredito que essa é a coisa mais importante que tenha que se considerar no tratamento. Obviamente tem os riscos, e muito bem falado hoje aqui, muito bem falado. Risco tem mais a ver com a tortuosidade do que a distância. Sim? E a segunda coisa é um acesso de avaliação de risco e benefício. Sim? E o benefício é a percepção do paciente de quão importante o déficit clínico é. Sim? Não numa escala, um número ou o guideline. Último comentario. Gracias. Mira, si estamos discutiendo este caso es porque le hicisteis una perfusión inicialmente y creo que es una de las lecciones que debemos llevarnos. Si, como has dicho, si lo hubieseis hecho únicamente un angiotac, no hubieseis detectado estas dos oclusiones, no se hubiese tratado y no hubiese ido tan bien. Entonces, yo creo que es importante resaltar que esta perfusión ha sido muy útil, no como hacemos habitualmente para descartar un tratamiento, sino que ha servido para tratar un paciente más y otro buen pronóstico. Y para estos casos en los que un angiotac en las primeras horas, bueno, que es lo que suelen ser los protocolos, no se hace una perfusión dentro de las 6 primeras horas, pues si no vemos una oclusión clara, yo abogo porque se haga o a todos, o en los casos en los que no se vea una oclusión clara, una perfusión, porque nos va a permitir tratar y ayudar a más pacientes. Totalmente de acuerdo. Correcto. Pasamos al siguiente caso. Miguel Castaño, por favor. Enquanto isso, solamente um comentário final. Nós pensamos muito a respeito do tamanho do infarto e não levamos em consideração a qualidade do infarto. Sim? Tem um espectro onde se pode ter lesão neuronal, isquemia neuronal seletiva, o que é muito diferente de panecroses. E se hace reperfusão, talvez o tamanho do infarto não cambia, mas a qualidade do infarto cambia. Sim? E tem muitos elementos na blood-brain barrier, na neurovascular unit. Sim? Neurovascular unit é neurônios, sim? Células endoteliais e pericytes, em glia, astroglia, microglia. E as células vasculares e células de glia têm uma duração, têm uma vulnerabilidade à isquemia bem menor. Sim? Se tem tempo para se resgatar essas células e os tractos, sim? a white matter, que é muito importante do ponto de vista funcional. O mesmo infarto de mesmo tamanho tem um espectro de qualidade que nós não temos que começar a considerar, sim? Probablemente el cambio entonces de la escala ASPEZ es hacia una escala funcional cerebral, de áreas elocuentes. Perdón. El cambio de la escala ASPEZ será hacia una escala funcional, de áreas elocuentes cerebrales. Exatamente, não solamente sim, não, mas los shades of gray. Y perdónenme la insistencia en este caso, que los viernes de mañana a las 7:30 de la mañana se revisan los casos neurovasculares en UCLA y se presenta la parte diagnóstica, la parte imaginológica y la parte angiográfica. Y la parte angiográfica es espantosa. Dice, oclusión de M2, rama inferior de M2. Ramificación de M1 a M2. Si uno está en el teléfono, ¿qué es lo que puede percibir desde el punto de vista angiográfico? La angiografía, sobre todo por encima
a nivel de no a nivel de la parte silviana baja, pero a nivel de los lóbulos, es enteramente leíble y se pueden ver las arterias perfectamente, la frontopreocular, la media, la posterior, el lóbulo central, la central, la parietal anterior, la posterior, etcétera, etcétera. Y cada una de ellas tiene una importancia clínica, que no necesitan ir a la perfusión cuando está la rama del lóbulo central concluida, el tipo tiene motor, etcétera, etcétera. Para Broca también, para el resto no, porque la representación cortical varía. Pero no se usa hoy en día la angiografía y las colaterales. Entonces, no necesitas para que las colaterales te lo muestre la angiografía. No tenés que ir a buscarla. En el sentido de que el elemento de la lectura de la angiografía hoy en día es totalmente deficitaria y al hacer el primer examen ya uno puede ver perforantes, las correas anteriores, las posteriores, etcétera, etcétera, y comparar la clínica con la parte angiográfica que en caso solamente de afasias, que uno hasta puede durar mucho en el resto, la angiografía bien hecha, con contraste absoluto, no inyectada con una jeringa de 10 centímetros cúbicos, 3 por segundo, que uno no ve nada. O sea, en ese sentido, lo que quiero incidir es que actualmente en lo que yo veo, la angiografía ha dejado de ser un arma importantísima en la lectura pre y post de los resultados, porque no se conoce cuál es la relación que existe, sobre todo a nivel suprasilviano. Eso porque y yo, me dicen, bueno, oclusión de la inferior M2, y yo digo, Sí, hace un año y medio estoy diciendo lo mismo. Sí, probablemente sea un error de formar a tanta gente de golpe para una técnica pues que no se fundamenta, no se entra mucho en las bases de la interpretación. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso. Miguel, por favor. Vale, buenas tardes. Bueno, vamos sin más dilación. Este es un caso un poco rutinario. Bueno, es una joven de 92 años, digo joven porque la mujer está muy bien. Hay gente de 90 años que está fenomenal, que estaba anticoagulada por una FA, bueno, y algunos antecedentes cardiológicos normales a esta edad, que se presenta con un ictus con un INHS de 9, ¿no? Este es el TAC inicial, muy bueno, un ASPED muy bueno, un ASPED de 10, un TAC de perfusión que indica una oclusión de rama M2 derecha con buena viabilidad cerebral. Entonces, bueno, pues una paciente que pasa a la sala y, bueno, para hacer una trombectomía. Con 92 años anticoagulada, pues bueno, consideramos indicado hacerlo, con buen ranking. Entonces, esto no sé cómo hacerlo bien. Ahí. Esto es la navegación de microcatéter, bueno, una navegación, pues bueno, normal. O sea, vamos, es para mostrar un poco que no hay incidencias así con la navegación, no sé si ve ya. Una navegación en principio con la guía en la rama frontal y luego pues el microcatéter va rebasando. Hasta ahora ninguna incidencia. Este es el bypass, ¿no? Con un stent retriever de 3,5 por 20, pues bueno, con el bypass. Y en este momento, pues nosotros utilizamos catetería a balón con stent retriever, es una técnica clásica normal, convencional, la que usamos de retina y bueno, una recanalización bastante buena. Pero a la hora de sacar el catéter notamos un poco de tracción, o sea, un poco de resistencia que bueno, se vence y sale. Pero a la hora de sacar y ver el trombo, pues nos dimos cuenta que estaba solo la mitad del stent retriever. No había salido todo y no había trombo. Pero bueno, la arteriografía pues es bastante buena, la recanalización es buena. ¿Y dónde está el resto del stent, no? Y ahí no sé si se ve bien. Se ven las marquitas distales del stent, pues ahí está el stent retriever con una recanalización bastante buena, con una geografía. Entonces, no sé si esto funciona.
No funciona. ¿Se ve atrás? ¿Aquí se ve? No sé por qué no se ve. Bueno, aquí en el quiz este iba un poco, pues, qué hacer con ello, ¿no? Tenemos una recanalización buena y un stent retriever en M1, antes la oclusión estaba en M2 y un fragmento de stent retriever en M1. ¿Y qué hacer? Pues dejarlo tal cual, una paciente anticoagulada, dejarlo con antiagregación, recuperarlo, no sé... Bueno, esa es la votación, ¿vale? Esperaría 10-20 minutos y ver si se retrombosa la arteria. En caso de que no se retrombose, valoraría antiagregación. Pero de entrada igual no... Vale, bueno, tuvimos una discusión en la sala un poco de qué hacer, qué no hacer, pues un poco, y pasó 15-20 minutos y la arteriografía estaba bien. ¿Quién lo trataría de recapturar? Vamos, de trombectomizar el trombectomo. Yo perdí algunos, entonces la parte más importante que tiene que reportar, ver bien qué parte que se quedó. A veces se pierde todo el director de flujo, no, el stent retriever, y algunas partes que no tienen compatibilidad con resonancia magnética. Entonces, que es bueno hablar con el vendor quien produció el stent retriever y preguntar si todas las partes, porque no es un implante. Entonces, que dependiendo de qué tipo era, a veces hay componentes que no son compatibles con la resonancia magnética y todo, tiene que saber eso. Mas no más, con aspirina y Plavix mantenemos algunos enfermos y se quedó bien, la arteria se quedó abierta como un stent. Ahí. Sí, dejamos el stent con antiagregación. En el fondo es un stent, el diseño de sí, este quedó la mitad distal del stent quedó dentro. Del M1, no en la M2, sino en la M1. ¿Y preguntar cuál era el nombre del...? Preferiría no decirlo, era de nitinol. Hay algunos que son más stent, otros son space junk, son así, no son muy compatibles con la arteria, mas otros son un stent, entonces que eso hace... Es un stent retriever de nitinol, de bajo perfil. ¿Y cuál la 3 milímetros? 3,5. 3,5, sí, la M1, bien. Menos de 3. Sí, además el paciente no tiene un alto riesgo hemorrágico, ¿no? Puedes antiagregarla. Bueno, está anticoagulada con AFA y con... Vamos, tendría que estar anticoagulada pronto. Volumen preservado, un aspecto bueno, riesgo hemorrágico para antiagregar. 92 años, sí. ¿Cuál es la diferencia de esto por un caso de Solitaire AB? Tal vez la única cosa puede ser una DynaCT con contraste diluido para ver cómo está la posición. Muy posicionado. Muy concordo. Y si no está bien... Es un stent roto, es un stent retriever roto. Si no está bien posicionado, ¿qué haríais? ¿Balón? Pregunto. Balón. Otra posibilidad es, ¿su paciente está anticoagulado? Sí. ¿Con qué? Con estos nuevos de... El Iquis. DOAC? El Iquis. Okay. El problema con este agentes es que no son muy buenos. Tendrías que anticoagular y antiagregar, ¿no? Sí. Habría que anticoagular y antiagregar a una paciente de 92 años. Una cosa que se puede hacer es monitorar por 10, 20, 30 minutos en la sala. Con eso está hecho, porque en la toma de decisión, el tiempo de toma de decisión, pues son 20, 30 minutos y está bien y seguía bien. No hace nada, si está bien nada. 30 minutos. Cuéntanos cómo lo sacaste. Vale. ¿Se dio aspirina también? No, hasta ahora no hay ninguna decisión. ¿Se acrecentaría aspirina ao Eloquis? Aspirina. No, la recanalización es buena. Con un stent, tenemos una oclusión M2 frontal y ahora mismo tenemos un stent retriever, la mitad de un stent retriever en la M1
y la recanalización es buena. Un paciente de 92 años, anticoagulada, con FA, con todas sus cardiopatías. ¿Quién lo y con un sacaría? ranking previo, bueno. Una lo joven de sacaría? 92 años. ¿Quién lo sacaría? ¿Y quién no lo sacaría? Bueno, Venga, vamos, cirurgia vamos. plástica. Não é cirurgia plástica, não tem que ser bela, Vamos sim, a tem ello. que funcionar. ¿Por qué lo saqué? Bueno, pues hablando, normalmente nosotros, los neurólogos están con nosotros y, bueno, pues a la hora de tomar decisiones, y ellos consideran un poco... Yo, fíjate, en este caso estaba más por dejarlo y dejarle una aspirinita que sacarlo, pero, bueno, el neurólogo que estaba decía que, bueno, que es una paciente que tiene alto riesgo hemorrágico por toda su situación clínica y que añadir un antiagregante, yo como mínimo pedía una aspirina, de dejarlo con una aspirina, y él decía que tenía elevado riesgo hemorrágico y en toda su situación clínica. Entonces, bueno, pues llegamos al acuerdo de sacarlo. Yo no lo tenía muy claro, la verdad, porque esto no me ha pasado muchas veces. De hecho, es la primera. Pero tampoco me pareció mal sacarlo, ¿no? No sé. Dale, sácalo. Y... Me gusta mucho la idea de vasositil. Bueno, esta es la navegación, un poco, no sé si se ven ahí los 3 puntos del stent retriever. Al principio se movió un poquito, o sea, al principio de la navegación se movió un poquito, pero bueno, al final conseguimos pasar un poco por el medio y bueno, la navegación no fue mala. Seguía en su sitio, un poquito más distal. Y bueno, pues con otro tipo de stent retriever, pues la verdad es que vemos ahí las marcas distales y proximales y en el medio las distales del stent retriever que se fragmentó. Eso es hacer el amor en el cerebro. A mí este vídeo me encantó, la verdad, en ese momento. No sabía un poco cómo predecir el comportamiento. ¿No cree que con un DAC te ayudaría acá para hacer el opinion de stent retriever? No. Puede ser. Mi experiencia en stentectomías es muy baja, la verdad. Probablemente sí, probablemente yo hubiera hecho lo mismo con un catéter intermedio en la M1, un catéter de aspiración. Puede ser, sí. Bueno, pues la verdad es que el vídeo ahí se ve bien, que sale bien, la recanalización es buena, un TICI, pues bueno, 3. Y este sería el fragmento del stent con el trombo de M2, que estaba en M1, y el stent con el que recuperamos todo. Muy bien. Y bueno, control 24 horas y tal, todo muy bien. Pues como conclusiones, la verdad es que mi experiencia en trombectomías no llega a 1000, pero se va acercando y veo que es una complicación muy poco frecuente. Quiero decir, antes con el AB pues igual podía pasar más, pero era un stent que, bueno, efectivamente se podía posicionar mejor. Pero la complicación que hemos visto es una complicación que se suelte de la parte proximal, pero este se ha partido en la mitad. Se ha partido en la mitad, sí. Yo eso nunca lo había visto. Ya, pues eso, mi conclusión es que es poco frecuente. Quiero decir, que yo contigo hablo normalmente también. Una otra presentación que muy interesante vi recientemente en Jackson era la punta del catéter del marker. Salió. Entonces que tenía una rodilla así del marker de un catéter intermediario, aspirador, que se salió, se paró na cerebral média. Aí também é muito difícil de pegar isso, assim, porque é um metálico, assim, um anel metálico, assim. E aí tentaram remover e tem uma hemorragia com perfuração da artéria e tudo. Por isso que talvez deixa sem mexer aspirina, Plavix e está bem assim, não? Sí, a mí lo que me animó a hacerlo, yo estaba un poco más por dejarlo con una aspirina, me animó a hacerlo un poco el neurólogo que en la situación clínica entendió que añadir una antiagregación a este tipo de paciente pues era un poco más... Yo la verdad es que me enfrenté a esto, es la primera vez que me pasaba, porque no sé, yo me acuerdo cuando era más joven, pues alguna vez que se ha soltado, pero se quedaba recanalizado, oye, antiagregábamos y listo. Pero esto no es un stent entero que se ha dejado, sino es un fragmento de un stent. Retriever. ¿Cuál stent retriever que utilizaste para sacarlo? Un Embotrap. Funcionó a la primera, no sé decirte muy bien. Igual lo elegí un poco por el diseño más de segmento, más así, para que enganchara alguna celda.
la técnica de stentectomía, la preocupación que se tiene es exactamente un catéter intermediario, una cosa para que no trague eso por toda la anatomía, con coágulos, con todo así. Entonces es más importante que controle todo cerca de donde está el stent. ¿No? Eso es una idea, porque el riesgo es que eso podría estar embolizado. Puede ser, ¿eh? Esto es hecho con catéter guía balón y flujo invertido. Sí. Muy bien. Sí, porque el trombo no había salido al principio. O sea, no sabía dónde estaba el trombo. Claro. Muy bien, pasamos al siguiente caso. Gracias. Luis Morales, por favor. Es que, Eva, ahora mismo no tenemos tiempo para eso, podemos estar ahí 8 horas. Dice, con razón, que tenemos que ir rápido. Por favor, la presentación rápida y las preguntas lo más ajustadas posible. Si presentamos más casos. Eso luego con unas copas lo discutimos. Cava del Hospital La Fe de Valencia. He hecho una presentación, la verdad, bastante breve y he incorporado 3 preguntas que, si introducís ya este código, podremos contestar sin mucha demora. Bueno, se trata de un caso de un chico de 28 años que presentó a mediados de julio de este año con una hemiplegia izquierda y desviación oculocefálica a la derecha al despertar. El chico no presentaba ningún antecedente médico personal. Su padre y su tía habían fallecido de una enfermedad cardíaca isquémica precoz. Era estudiante, natural de Madrid, vivía en Valencia porque estaba estudiando, hacía vida activa y era deportista. El día antes del evento había estado jugando a fútbol, según nos comentaron sus compañeros de piso, y en principio había estado asintomático, salvo por una leve cefalea frontal, aunque estuvieron con él y no objetivaron ningún déficit claro. El cuadro que presenta cuando llega a urgencias es un síndrome hemisférico derecho completo, con una NIH de 14, ¿de acuerdo? Hemiplegia izquierda, disartria, parexia facial también un déficit sensitivo y síntomas corticales parietales derechos. Hacemos un TAC sin contraste en el que no os he puesto todas las imágenes porque la verdad he tratado de hacer una presentación muy breve. Os resumo, en el TAC sin contraste se veía un aspecto de 6-7, unas hipodensidades equiparables a las lesiones que vemos en las imágenes del volumen. En la imagen de perfusión vemos un déficit algo más extenso, vemos que en el volumen está afectado fundamentalmente el territorio de la división anterior de la cerebral media y se informaba, no había habido dolor cervical, en principio no había habido ningún traumatismo. En el angiotac la bifurcación carotidia y la carótida interna extracraneal estaban bien y se informaba de un stop en M1 distal. Que bueno, tengo que decir que estábamos trabajando en monoplano porque la sala de neuro estaba ocupada, no tenemos aquí una proyección lateral, pero lo que vemos en realidad es que hay una amputación de la división superior de la cerebral media y la división inferior, la rama temporal, está conservada y, como comprobamos efectivamente, la carótida extracraneal está permeable. Realizamos un microcateterismo distal al trombo, hicimos una inyección en la que no refluye contraste más allá del microcatéter, no podemos ver proximalmente el stop donde se sitúa exactamente. Y por las dimensiones de los vasos, por tratarse una M2, obviamente, al final decidimos utilizar un Trevo 420. Hacemos un primer pase, y aquí es donde viene un poco la miga del caso. Se observa una imagen tras la recanalización en la que hay una disminución brusca de calibre al inicio de la M2, con una dilatación posterior. Es verdad que hay un vaso que cruza por detrás, pero esto
No nos parece que se trate de un artefacto y no lo es, como veréis. Luego, al avanzar la angiografía, persiste esta imagen y, bueno, paramos un momento a valorar las imágenes con cuidado, a ver esta imagen en AP, hasta que hicimos una proyección lateral, pasaron 3-4 minutos. Antes quiero preguntaros cómo interpretáis esta imagen. Damos unos segundos más. He colocado la segunda opción, bueno, por proponer varias cosas, entre otras cosas, pero principalmente porque el único síntoma guía que teníamos antes del ictus había sido la cefalea, ¿no? También, como en el caso del doctor Murias esta mañana, la cocaína es otra opción que está por ahí, cualquier otro fármaco vasopresor, aunque sea de uso medicinal. Y bueno, el hecho es que al repetir la imagen, al repetir la angiografía en una proyección no lateral estricta, pues está oblicua, no es muy ortodoxa, pero vemos que el territorio de la media vuelve a faltar, ¿de acuerdo? También, si nos fijamos, hay un pequeñito defecto de repleción en el inicio de la cerebral anterior. Y lo que decidimos hacer fue, bueno, no he colocado la imagen, otra vez la imagen en AP es la superposición de la primera que hemos visto, e hicimos un segundo pase con un Trevo 420 con el mismo stent, ¿de acuerdo? Y obtenemos una imagen muy similar al resultado del primer pase. Esperamos, esta vez repetimos la imagen en AP y obtenemos el mismo resultado que al principio, amputación de la división superior de la cerebral media. Y lo que decidimos nosotros fue hacer un tercer pase, la verdad. Esta vez la imagen es exactamente la misma. Vemos claramente que se ha recanalizado, pero hay un estrechamiento longitudinal extenso de la división superior de la cerebral media. Hay además embolismos distales que podemos ver en territorio de cerebral media parietal. Y el control, la imagen era peor, o sea, se venía abajo la circulación. Quiero hacer de nuevo la misma pregunta, a ver si cambian los porcentajes. Esta é uma razão que se usa intraarterial milrinone quase sempre. Se tem milrinone, ou creio que milrinone é o melhor vasodilatador para o cérebro, não tem que ter esta discussão, compreende? Porque o vasoespasmo é bem menos comum, então está pensando em outras coisas. ¿Cómo lo pondrías? ¿Directo, intravenoso, en los lavados? Intraarterial, sempre intraarterial. Quando se deploy o stent retriever, tem que esperar um pouquinho, se hace como 3-5 miligramas de milrinone. Se pode fazer com o microcatéter do stent retriever, que é mais local, melhor, ou se pode fazer pelo catéter balão no coelho. Creio que o microcatéter do stent retriever é um pouco melhor, mas necessita de uma medalha, um syringe, 1 cc, porque é como apertado. ¿Lo usas preventivo, profiláctico? Sim, preventivo, solitar sempre. A pressão arterial não cai muito, porque aumenta o débito cardíaco. ¿Usas siempre, incluso en el primer pase? Siempre, incluso en el primer pase. Siempre, como diría que 80-90% de los casos. ¿Pero lo pones en el suelo de lavado, en la bolsa? No, intraarterial. Cuando se abre el stent retriever, se espera un poco para la incorporación, sí, algunos minutos, y se hace inyección de milrinone como 3 a 5 miligramos. Porque creo que la pregunta que hace aquí tiene que ser respondida con uso de vasodilatador, ¿sí? Se hace o vasodilatador, si hay una mirolla, sabe que es vasoespasmo, ¿sí? Esta pregunta nos la hemos hecho en ese mismo momento, pero no teníamos tanta certeza como para poner el fármaco. No sé, no lo vimos tan claro, la verdad. Y sobre todo la imagen inicial es diferente a la después del tercer pase, ¿no? Uno sí que me parece más claramente... Y si recuerdo correcto, tiene historia de cefalea, ¿sí? Solo tuvo cefalea antes del... O sea, al hacer la anamnesis de forma retrospectiva, contaron que había tenido cefalea sin déficits focales la noche antes del ictus del despertar. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos... Voy a seguir Luis, un segundo. Simplemente un comentario. Lo que pasa es que el hecho de que se haya modificado un poco el aspecto después de cada pase no te excluye, sino casi lo contrario, que sea vasoespasmo. O
¿sabes? Porque si es una lesión estenótica del tipo que sea, lo que sea, estará en el mismo sitio. Y en este caso lo que vemos es que la afectación ahora es diferente de la que se veía al principio. ¿Y tú sacabas algo en la estromectomía? Sí, había trombo. ¿Qué aspecto tenía? No, un trombo rojo de pequeño tamaño. Vale, y fibrina. Bueno, la evolución clínica podéis imaginar cuál es. Vemos una hipodensidad establecida en el territorio de la división anterior de la cerebral media, superponible al defecto en el volumen inicial del TAC. Lo cierto es que se ha perdido este territorio en el TAC de control, pero el paciente presentaba síntomas de extensión mayor, también de la división posterior de la cerebral media, porque tenía extinción, heminatención, síntomas sensitivos. Y cuando fuimos a ver a este paciente, vimos este TAC, realizamos un Doppler transcraneal y lo que vimos es que el flujo en la cerebral media era preoclusivo. Hicimos un Doppler unas horas después de hacer este TAC de control. Unas horas más tarde encontramos la explicación a por qué había habido este flujo preoclusivo en la neurosonología, y es que además hubo una progresión, clínicamente no se modificó, hubo una progresión radiológica también implicando la división posterior de la cerebral media, luego posteriormente una depresión del nivel de conciencia y requirió cranectomía descompresiva. Ahora os hago un resumen de las pruebas complementarias sistémicas. Se hizo un estudio cardiológico, esto no parecía una embolia per se, pero se hizo un estudio cardiológico completo que fue negativo, un estudio sistémico inflamatorio de vasculitis que fue negativo, un estudio preliminar de trombofilia también negativo, serologías para otras causas de estenosis intracraneal negativas, y los tóxicos en orina eran negativos. ¿Descartáis formalmente la disección? No, para nada. Desde el minuto 1, ¿tú no te planteas una disección? Sí, es una posibilidad. Y si sigues evolucionando, no sé el final, seguro que no tengo razón, pero en ese caso, ¿no? O sea, yo para mí, en ese contexto clínico, para mí es una disección. Saco la primera, no abro, tengo una irregularidad en una curva además, que probablemente esté dañada la pared, estás limitado por la máquina, pues probablemente hubiera ido arriba a hacer una angioplastia, a hacer algo más. Eso es lo que... Esa era la pregunta. ¿Sabes? No, pero te digo que, es que parece como si la disección la hemos dejado. No, si a lo mejor no tengo razón, Jordi, pero... ¿Me entiendes? Pero yo, en el contexto, mi primer diagnóstico es disección. Me estoy mojando. A lo mejor no tengo razón. Bueno, yo, sinceramente, no lo sé. O sea, una opción es el vasoespasmo, otra es la disección. No tenemos muchas más en ese contexto. La pregunta efectivamente es esta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿En qué orden? Es esto. Si es una disección, ¿qué haces? Yo tampoco tengo muy claro. ¿La estentas? Sí. Las tentas no tienes muchas más. Pero una angioplastia... Se tem angiograma quando tinha o stent cruzado la mapping lesión? con el stent dispuesto, no. Não tem, porque como uma prova diagnóstica, assim, gosto de dizer como sonar, como probe, o stent é vascular probe, sim? Te mostra muito, e se tem o stent retriever e hace o angiograma e o vaso se parece bueno, obviamente a primeira coisa, o vasodilatador intraarterial, se não há uma melhora importante, Tyrol-5-ban, e não há necessidade de angioplastia, solamente o stent, self-expanding. Mas o que é importante cá é se vai para o angiograma lateral, sim? Claro, estamos trabajando en monoplan. Si la perfusión es muy mala, no puede quitar. ¿Le pondrías a Grastat con el infarto que ya tiene establecido? Creo que el infarto inicial no era muy grande, ¿sí? Sí, ¿no? Sí, voy a poner la perfusión inicial. Ictus de inicio indeterminado o ictus del despertar. El infarto inicial es muy grande, ¿sí? Simple, ¿no? Bueno, el volumen. No he puesto la imagen, es que he intentado hacer 10 diapositivas y por eso me gusta. He hecho el resumen. Sí, pero bueno, la imagen es superponible. Tranquilo, ¿no? Yo en este caso sí que, como tú decías, hay que individualizarlo. Yo creo que aquí hay que ir a por todas. Es decir, si el vaso está cerrado hay que intentar abrirlo, y si hay que poner tirofibano o lo que sea, habrá que ponerlo en este caso, porque o problema es que, obviamente, como fue hablado esta mañana,
quanto mais passadas, pior, sim? Óbvio. Sim, é um preditor de outcome, predictor of outcome, sim? Todavia, essa não é a questão. Não posso cambiar a quarta passada com a primeira passada, não tenho este poder, sim? A minha decisão é se quita na quarta passada ou se abre o vaso, sim? E a primeira passada é melhor do que a quarta passada, mas não interessa, não tenho controle sobre isso. O que tem controle é se a quarta passada ou quinta passada é melhor do que quitar. E isto é claro que se tem um déficit clínico elevado e se a perfusão em angiografia é muito mala, não pode quitar, sim? Porque o destino de parênquima é este. Entonces, después del primer Stentriver, ¿la siguiente opción hubiera sido para usted? Sí, lo fato acá é que se a perfusão angiográfica é mala, tem que abrir o vaso. E não se quita pelo número de passada, se quita pelo que tentou. E a última coisa que se tenta é um self-expanding stent. E quase sempre, com self-expanding stent, se abre a lesão. Sim? Não é um tratamento de primeira linha, porque tem o risco de tear-off-band e agregação dobla, mas não se quita se o NIH se tem um déficit clínico severo, minha opinião. Tengo una pregunta, porque el vaso que tiene esta imagen, la división anterior de la media, realmente la penumbra era mayor, era de todo el territorio de la media, pero lo que estaba perdido, el core del infarto, estaba en el territorio distal a esa lesión. Entonces, yo también me pregunto si independientemente de lo que se hubiera hecho el tratamiento, hubiera sido una recanalización fútil, porque está dematizado y está la circulación distal. También me lo he preguntado, independientemente de que luego hubiéramos puesto un stent o hubiéramos hecho cualquiera y se hubiera resuelto angiográficamente esa M2, si hubiera sido fútil teniendo en cuenta la perfusión. Creo que está hablando de no reflow fenómeno, ¿sí? Sí. Não tem nenhuma indicação de no reflow fenômeno, sim? Não tem shunt arteriovenoso, não tem... E uma coisa muito boa para a viabilidade tecidual durante o procedimento é se há algum grau de colateral, sim? Se mostra o angiograma lateral que tem quando tem a oclusão, se tem algum grau de fluxo colateral, tem viabilidade son imágenes, de tecido. Pero sí la hay. Mira, aquí en la PSB, circulación colateral. Vial. Outro problema neste caso acá é que creio que tem uma oclusão distal em cerebral anterior. Sí, pero eso se resolvió y en las imágenes de control no hay lesión en distal, Sí, no hay... La próxima, Sí, por favor. lo hemos visto aquí, lo he señalado yo. Aquí se ve. No. E tem na próxima? Lo No, lateral. ahí no se ve, no. Aquí no se ve. Sí. Es flujo lavado de la cerebral. Tem acá, não? Arriba? Aquí sí, un Sim. efecto distal. E o problema é que tem oclusão de cerebral média e anterior, não há fluxo sanguíneo colateral, morte tecidual quase instantânea. Este é um perfil muito malo. Quando se tem oclusão de cerebral anterior e cerebral média no mesmo paciente, porque não tem colateral, pelo menos para esta área. E provavelmente por isso que cerebral anterior mais para divisão antero-superior de cerebral média, sim? Provavelmente por isso que tinha o core inicial. Muy bien, pues vamos a presentar el siguiente caso. Emilio Rodríguez, por favor.
yo quisiera, en lo que se pone el caso, hacer una reflexión positiva acerca de ver a Raúl, a Marc, a todos los neurólogos, intervencionistas, cómo habéis cambiado el panorama de vuestra propia especialidad y de esta propia mentalidad, porque es un honor estar aquí discutiendo estos casos, hablando del tirofibán. Tú antes hablaste del tirofibán en estos casos, la verdad que os agradezco mucho la visión del ictus que tenéis, porque es lo que está cambiando realmente. Nosotros podemos hacer un caso bien o mal, pero vosotros son los que dentro de la especialidad lo movéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí, yo lo mismo. Bueno, cuando quieras. Buenas tardes, yo soy Emilio Rodríguez Castro, soy neurólogo aquí de la unidad de ictus del Hospital Clínico de Santiago, y nosotros traemos este caso junto con el servicio de neuroradiología. Lo primero que os voy a pedir es que enfoquéis con vuestros móviles al código QR para poder responder a las preguntas. Os doy unos segundos. Muy bien. Este artículo se publicó el año pasado, en 2020, en Stroke, y lo que hacían era preguntarle a más de 100 neuroradiólogos intervencionistas si creían que alguna de estas imágenes podía ser responsable de ictus isquémico, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es preguntaros lo mismo. Nada. Bueno, pues simplemente os pongo la imagen y os preguntaría, ¿creéis que todas son posibles causas de ictus? Algunas, ¿no? Ninguna. Son lesiones no estenosantes a nivel del bulbo carotidio, pero... Todas. Todos lo tenéis claro. Muy bien. Perfecto. Entonces, el caso que presentamos, luego esto viene a raíz de lo que os comentaré más adelante, el caso que presentamos es el de un varón de 55 años, hipertenso, dislipémico, no fumador, sin tratamientos tampoco especialmente importantes, que consulta el año pasado por primera vez por un episodio de hemiparesia izquierda transitoria de 2 horas de duración, y nos comenta que un año antes había tenido un episodio similar, pero por el cual había decidido no consultar. Entonces, con la sospecha de un AIT, de un síndrome motor puro, ingresa en neurología. Se hace esta resonancia y en la resonancia vemos esta lesión en el territorio de la arteria cerebral media derecha y se hace un estudio etiológico completo. La mayor parte del estudio es normal, pero el estudio neurosonológico lo que demuestra es, a nivel del bulbo carotidio, una lesión que se delimita bastante bien, que pensamos en ese momento que podría corresponder con un trombo adherido. Entonces, completamos el estudio con un angiotac. Hacemos el angiotac y vemos eso. La verdad es que nos sigue pareciendo que tiene ahí un trombo pegado, ¿no? Y entonces aquí os preguntaría a vosotros, ¿qué haríais? ¿Lo antiagregaríais con adiro simplemente? ¿Lo doble antiagregaríais y le haríais una imagen de control? ¿Lo anticoagularíais y le haríais una imagen de control? ¿O directamente haríais tratamiento de vascularización con stent o endarterectomía? Directamente. Sería una placa con una estenosis no significativa. No significativa, exactamente. Creo que en el centro sería para tratamiento médico, probablemente antiagregantes. Pero ¿cuál es la causa? Igual hay un web ahí debajo. Pero no hay estenosis significativa. Sí, provavelmente é um web plus, né? É um carótido web com superimposed trombos. E o tratamento que nós seríamos seria anticoagulation or double antiplatelet, and then se espera tempo para a resolução e depois se hace stent desta lesão, porque o tratamento, o risco de longo termo é muito elevado com aspirina solamente. E tem que balancear o risco de fazer stent em uma lesão como esta, que é muito baixo, versus o risco de lifelong do antiplatelets, que provavelmente é mais elevado. Porque as chances com web de recorrência com aspirina solamente é alta. Bueno, he visto y también están publicados
recurrencia muy precoz de un ictus por web. Es una lesión sintomática de la carótida que vas a acabar tratando antes o después. Mark, o único problema de stent na fase aguda é que se pode sludge ahora no es agudo, ¿no? No es agudo, bueno, es el ingreso, estamos en el ingreso. Ahora no es agudo. No es hiperagudo. ¿Cuánto tiempo? Pues esto sería a los 3-4 días del ingreso. Sí, uma opção. Tem uma série de Caribe, é muito comum em Afro-Caribbean ethnicity. O carotid web tem uma série muito boa de endarterectomia. Nós temos sendo muito carotid stent com resultados muito bons, temos publicado nesta área. Creio que necessita de estudo randomizado, porque a maioria das pessoas não tratam com endarterectomia ou com stent, somente com tratamento médico, e o tratamento médico é muito malo. Nós temos 2 casos de trombectomia recorrente na mesma hospitalização. Fazemos 3 trombectomias, outros 2 trombectomias. Está certo. Todavia, a recorrência com antiplatelet double... Tem razão. Nós esperamos como algumas semanas para o coágulo se organizar, mas creo que... ¿Continuamos? Bien, nosotros lo que decidimos es que sospechábamos que ahí debajo tenía que haber algo, pero que esto no era definitivamente un carotid web, porque ya habíamos tenido un caso un año antes en el que habíamos visto una imagen idéntica y lo que hicimos fue manejo un poquito más conservador. Entonces nosotros decidimos doble antiagregar al paciente y hacer una imagen de control. Doble antiagregar siguiendo las guías que acaban de salir de la AJA. E solamente algumas considerações. Por que acredito que é um carotid web? Não há calcificação na parede posterior de bulbo, ¿sí? Muy típico para carotid web. Y un paciente joven, sí, bueno, relativamente joven, obviamente, sin otros focos embolígenos, ¿no? Entonces, lo mantuvimos doble antiagregado durante un mes, hicimos la angiografía de control y aquí la imagen ya había cambiado, ¿no? Parece que el trombo se había resuelto al menos parcialmente. Entonces, yo aquí os preguntaba cuál es la hipótesis, pero bueno, ya acabamos de comentar, ¿no? Nosotros pensábamos que esto probablemente era un carotid web. Entonces, aquí ya con la confirmación de que era un carotid web, decidimos intervenir, ¿no? Tratamiento intervencionista. Como era uno de los primeros que hacíamos, lo que hicimos con el paciente fue una carotidectomía, porque todavía estábamos aprendiendo qué era esto exactamente. Entonces, ahí vemos la intervención, se ve esta lámina, ¿no? Esa membrana, que se ve aquí muy bien en la macroscopia. Y podemos ver aquí perfectamente el estudio anatomopatológico, que no es una placa de ateroma, no es una disección, no es un trombo, es un engrosamiento de la pared arterial a las expensas de las capas más internas con degeneración fibromixoide, ¿no? Lo que corresponde con un carotid web. Entonces, nada, una breve discusión, simplemente señalar que es una displasia fibromuscular focal que afecta a las capas más internas de la arteria, que se muestra en la pared posterior como una proyección en sentido craneal y que hasta un 60% de los casos puede ser bilateral, ¿no? Es muy importante porque parece que es 8 veces más frecuente en los pacientes con ictus isquémico respecto a los controles. Y se ha encontrado en la carótida ipsilateral ictus isquémico un porcentaje muy llamativo, que va desde el 3 al 37%, ¿no? Entonces, esto venía lo que os puse al principio, venía al caso de que en el artículo este que publicaron en 2020, apenas un 30% de los encuestados consideraban esto como potencialmente embólico y apenas bueno, aquí ya llega al 75%, pero se dicen no eran todos. Y claramente la imagen A y esta imagen de aquí son carotid webs, ¿no? Y sin embargo, todavía muchos radiólogos intervencionistas no tenían claro que esto era una fuente posible de embolias. Se ve ahí muy claramente, ¿no? Entonces, nada, el mecanismo son cambios hemodinámicos que facilitan la formación de trombos, o eso se cree, y esto da lugar a embolismos arterioarteriales. En cuanto al diagnóstico, el Doppler, el estudio neurosonológico, tiene una escasa sensibilidad, la angiotaque es muy útil, va a ser la prueba no invasiva de elección. La angiografía, bueno, antes de eso, en la angiotaque aquí tenemos algunas imágenes, estos son de pacientes nuestros, vemos esa imagen muy típica, y este septo que atraviesa la pared de la carótida interna, que es muy característico.
Aquí también destacar que también lo podemos ver en el contexto de placas de ateroma, de placas calcificadas, ¿vale? Lo tenemos incluso con confirmación anatomopatológica. Y la arteriografía es muy útil también, pero van a ser fundamentales las proyecciones oblicuas, porque en proyecciones frontales puede pasar desapercibido por la disposición de esta membrana, de este carotid web. Y también vamos a ver con frecuencia esto que está viendo un paciente nuestro, que es una retención de contraste en esa zona que deja la membrana, el carotid web. Muy, muy característico. En cuanto al tratamiento, a pesar de que las guías que acaban de salir hace unos meses dicen que lo recomendable es la antiagregación, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Los artículos que han salido al respecto indican que la tasa de recurrencia es muy alta, que va desde el 17 hasta el 54%, ¿no? Entonces, por nuestra parte, lo que recomendamos es el tratamiento intervencionista. Esto es de nuestra serie de pacientes que, cuando hice esto, teníamos 8. Lo más destacable es que son más frecuentemente mujeres, la edad media es relativamente baja, 55 años de media. Y el 75% ya habían consultado por primera vez habían consultado por eventos recurrentes en el mismo territorio, en general con NIHs bajas. En cuanto a las pruebas diagnósticas, para nosotros lo más útil fue el angioTAC, en el Doppler solo una vez fue sugestivo, y el tratamiento, lo que hicimos, una vez ya teníamos claro lo que era esta entidad, en todos los casos fue tratamiento intervencionista, 7 carotidectomías y un paciente le colocamos stent. Aquí tenemos este paciente. Y en conclusión, nada, simplemente que es una entidad que está infradiagnosticada e infraestimada, y aunque el tratamiento óptimo no se conoce, no está bien estudiado, parece relativamente claro por la bibliografía que la antiagregación o el tratamiento médico es insuficiente, tanto antiagregación como anticoagulación. Y que lo que parece más recomendable es la revascularización, bien con carotidectomía o bien mediante colocación de stent. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Eva, por favor, último caso. En general ponen stents recubiertos. Ahí yo ya me pierdo, ahí se lo deberíais preguntar a... ¿Qué stent? O sea, porque él dice, ¿stent recubierto o stent de los nuevos...? No, normal. ¿Normal? Sí. Pero célula cerrada. Venga, Eva, por favor. No, perdón, ese es con stent recubierto. Stent recubierto puro. Sí. Pero ese, ¿vio? Vale. Pero ahí cualquiera te vale. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Eva, por favor. Vale, se trata de un varón de 65 años, hipertenso, dislipémico, que presenta en la urgencia un cuadro sincopal, que la recuperación tiene pérdida de fuerza en extremidades izquierdas, semianosia homónima izquierda y somnolencia. Nos avisan, le hacen un TAC, donde no se ve nada, es un TAC normal, y un angioTAC donde se ve un defecto de represión en el tercio medio de la basilar. Y nosotros estábamos haciendo un aneurisma y como solo tenemos una sala para tratar todo lo que llega al hospital, pues espero como media hora o así, y durante su estancia en urgencias el paciente mejora hasta quedar asintomático. Dados los hallazgos del TAC, decidimos con los neurólogos realizar una arteriografía diagnóstica para una valoración hemodinámica para ver cómo estaba compensando ese paciente, dado que en este momento estaba asintomático. En la arteriografía lo que vemos es que de forma anterógrada y de forma retrógrada por la comunicante posterior se está compensando el territorio de la basilar, por eso el paciente está asintomático. Y en este momento, pues ¿qué es lo que decidiríais? Esperar porque compensa, realizar un pase de trombectomía, administrar inhibidores, control de la tensión arterial y antiagregar. ¿Puedes volver a poner la anterior, Eva, por favor? ¿Cuál es la severidad clínica? Ahora mismo está asintomático. O sea, tuvo un cuadro sincopal con una hemianopsia y pérdida de fuerza en extremidades izquierdas y fue recuperando y estaba asintomático. Le hicimos un poco la arteriografía porque con los hallazgos del angioTAC el neurólogo quería saber también cómo estaba compensando y si hacer o no en ese momento. Vimos que en la arteriografía era una estenosis que estaba ahora compensada y asintomático y entonces, nosotros
Lo que decidimos fue esperar, porque compensaba, y mantener la tensión arterial alta y antiagregar. ¿La clínica os parece a los neurólogos hemodinámica o perforantes? Sí, se o paciente está asintomático, a este ponto não é um procedimento muito simples, como disse, intracrâneo aterosclerose. Em radiografia tem evidência de intracrâneo atero em outros sites. A forma de la oclusão é como em ponta de lápis, né? Então, muito clássico. Se o paciente está compensado, deixa a pressão arterial elevada, antiplaquetário duplo e high dose statin. Se descompensa, se cambia, obviamente, se reavalia a situación. Así lo hicimos, lo que pasa que 3 horas más tarde el paciente presenta un empeoramiento brusco con oftalmoparesia, nistagmo, parálisis facial y debilidad de extremidades izquierdas, y le volvimos a repetir la angiografía. Se ve que disminuye la compensación hemodinámica, y ante estos hallazgos, ¿vosotros qué es lo que haríais? ¿Esperar a ver si mejora otra vez clínicamente? No hacer nada porque los resultados de la estenosis en fosa posterior no son buenos. Angioplastia con balón, colocamos directamente un stent o realizamos un pase de trombotomía mecánica para descartar trombo y estenosis subyacente. ¿Alguien no lo trataría? Pues sí, realizamos un pase de trombotomía mecánica y después del pase, este es el pase de trombotomía mecánica con un stent River 630, este es el resultado. El paciente tiene una perfusión anterógrada, se ve que tiene una estenosis basal en el tercio proximal de la basilar, pero al de 10 minutos de espera se vuelve a cerrar la basilar. ¿Qué haríais? Otro pase de trombotomía, asociaríais aspiración, colocaríais directamente un stent, angioplastia con balón o administrar inhibidores de glicoproteína. Situação ideal para um balloon mounted stent, a coronary stent, sim, segmento short, corto, sí. Sí, corto e straight. E uma coisa importante, se retorna à angiografia, que não é uma área muito rica em vasos perfurantes, só snow plowing, no hay problema. Creo que... Otra opción que aprendí de Alejandro González es, después de predilatar, dejar un stent River y poner tirofiban y esperar media hora. Si quieres contarla tú, Alejandro. No, yo llego hasta ahí. Es eso, ¿no? Abrir un stent River, predilatar, dejar el stent River 30 minutos y con agrastat, ¿no? Y esperar, luego sacarlo y esperar a ver si reocluye o no, ¿no? Sí, no, la cuestión es no tener la doble antiagregación, ¿no? Es decir, que de tiempo hacer un seguro procedimiento que deja una estenosis residual y de forma programada a la semana, a los 10 días, le pueda hacer tratamiento de forma reglada, ¿no? Y no está forzando que si la aspirina, el tirofiban, que si... Yo creo que esa es la cuestión, poner tirofiban, dilatar, poner una prótesis, hacer una angioplastia, digamos, con el stent, colocando un 6, por ejemplo, que se pone un 630, lo dejas durante media hora, se te reocluye, lo recoge y te va exactamente igual, porque vamos, el mecanismo lo hace el tirofiban, es el que hace el efecto sobre la placa, ¿no? Nosotros ahí lo que hacemos es tropear muchas veces, ¿no? Y yo con lo de coronaria es que después da mucha retinosis. Yo por lo menos lo que he visto, yo no uso con droga, nosotros usamos sin droga y da bastante, ¿no? Yo mi experiencia da retinosis. Venga, sigue. Bueno, lo que hicimos fue primero una angioplastia con balón, de bajo perfil, un 1,5. Esta es la angioplastia que se hace, queda este resultado, pero al de 10 minutos se vuelve a cerrar. Le hicimos una angioplastia con un balón mayor de 2×10, con este resultado, y al de 10 minutos se nos vuelve otra vez a cerrar. ¿Qué es lo que haríais ahora? Hemos hecho ya angioplastia, administraríais una ampolla Injesprin, angioplastaríais con un balón de mayor tamaño, administraríais inhibidores de glicoproteína, colocaríais un stent. ¿Las angioplastias las hiciste sin medicación? No, es que ellos le habían antiagregado con un Injesprin
cuando estuvo en la urgencia, porque subieron tensiones y antiagregaron los neurólogos. O sea, que el paciente estaba antiagregado. Estaba con dupla agregación, solamente aspirina. Lo interesante es que en esa estenosis no hay perforantes, porque la oclusión retorna a un posicionado tárica. El paciente hace clínica hemodinámica, ¿no? Todo el rato, porque recupera, es fluctuante, ¿no? El paciente está sintomático, ¿no? No, luego no, estuvo, o sea, la clínica fluctúa. Vino con clínica, se hace asintomático y vuelve a hacer clínica. Yo creo que, como hemos dicho, no es una clínica de perforantes ya establecida, sino que es una clínica hemodinámica lo que tiene el paciente, claramente. ¿Te parece hemodinámico o te parece una estenosis de una perforante porque tiene una sintomatología muy limitada? En esa zona no tiene nada arriba, no tiene nada abajo desde el punto de vista clínico. Pero no compensa el territorio. Tiene que ser, si es posible, solamente seleccionada en esa zona de estenosis, sin tratar de ir muy arriba o muy abajo, porque eso puede originar perforantes que todavía no han sido tratadas. Sí, Eva, por favor. Bueno, pues lo que hicimos fue administrar Ingesprin, inhibidores de glicoproteína, y colocar un stent. El stent que colocamos ahí fue un stent balón expandible, y después de colocar el stent vemos que tenemos un defecto de perfusión por encima del stent, que no sabíamos si era un trombo o era una disección. Esta es la imagen que tenemos en la arteria, y esperando a ver lo que hacíamos, la arteria se vuelve a ocluir. ¿Qué es lo que haríais ahora? Fibrinólisis con uroquinasa. ¿Con qué medicación estás ahora? Está ya con el stent puesto, con tirofiban y con el Ingesprin que se le había puesto. ¿Ahora qué haríais? Uroquinasa, se ha vuelto a cerrar la arteria. Uroquinasa... Revisaría la vía del tirofiban. ¿Cuál? Ya. Revisar la vía, no, ¿en serio? No, ya verás. Sí. Administraríais uroquinasa, RTPA, angioplastaríais con un balón, continuar con la infusión de tirofiban o hacer angioplastia con balón y continuar la infusión de tirofiban. Alfredo, ¿querías participar, Alfredo? Me parece una disección, sí. Creo que el mejor tratamiento sería otro stent autoexpansivo para takedown de dissection. Angioplastia de balón muy peligroso, sí, porque si hay una disección se puede romper los vasos. Sí, bueno, Nosotros, el objetivo de la angioplastia con balón aquí era, por si fuera un trombo y no fuera una disección, aplacar el trombo contra la pared. Como estás con la infusión de tirofiban, intentar eso antes de colocar un stent. ¿Alfredo? No, yo iba a decir lo mismo que dijo Raúl, o sea, en las disecciones, en principio, y sobre todo de ese tipo, que aparentemente podría ser una disección causada porque hicisteis stent con balón, ¿no es cierto?, abajo. La parte distal del balón probablemente ha sido la causa del inicio de esa disección. Totalmente. Y en principio, todas las disecciones de ese tipo, que son postraumáticas inmediatas, en principio un stent autoexpandible suficiente como para poder... Retorna lo slide con balón, me parece que el balón se dilata más no segmento distal, un poquito más. It looks like a dissection. Tem uma flap clara. Yo tenía un caso así, me parece que era una disección espiral y es muy difícil de pasar eso nuevamente. Entonces, la lección que yo aprendí con un problema similar es que no perder el fio guía, siempre mantener el fio guía, porque es la única forma de retornar en posición. No sé cómo se tenía que retornar ahí para hacer cualquier cosa, un stent self-expanding, va a ser muy difícil pasar por ahí, me parece. Um dos motivos que me gusta muito de balloon mounted stent, porque é um sistema de troca rápida, e o problema de stenosis, se tem stent chamado Resolute Onyx, que agora tem de 2 milímetros. Sim? Se pode navegar na M1 e até mesmo M2 com bom grau de facilidade, porque tem que ser se usar como um 5 Max DDC ou um Cat 5 e navega o catete distal até a lesão. E pelo catete distal se impura o stent
e navega bem. Não tem que navegar o stent primeiro. Se navega o catéter distal até a bueca da lesão e o stent. Por ele, se tem uns 9 milímetros por 2, muito pequeno, navega muito bueno. Este é um segmento espesso, estreito e short, creio que... Neste caso, agora como está, sem fio guia, para passar isso, seria muito importante ir com microcatéter e com fio guia, não somente com fio guia, para sacar uma foto distal onde se consegues passar. Mas se não consegue passar, aí tem que talvez vir por outra direção, se tem PCAMs ou uma coisa assim, mas é complicada a situação. Mira a forma que está dissectada, parece ser uma espiral. A outra, aí. Ve que vai de uma ponta a outra da artéria, e até o ponto de la aica. Está como diagonal, sí, ¿no? Pues nosotros, para intentar aplacar esa parte del trombo en el stent, lo que hicimos fue una angioplastia con el balón en la parte más distal del stent, y esto fue un poco el resultado. Después de la angioplastia intrastent con un balón de remodeling. ¿Qué haríais ahora? Porque esto queda así. ¿Lo dejáis como está porque tiene flujo distal y dejáis este defecto de repleción ahí? Se va a tapar. Decido colocar un stent porque parece una disección distal del stent colocado. Pues ya que pasaste el balón, un atlas. Está claro que es un trombo intrastent. Decidís un stent no balón expandible para evitar disecar una arteria enferma. Y pues nosotros lo que hicimos fue eso, decidimos un stent no balón expandible por encima del stent balón expandible que habíamos puesto abajo, arreglando así de esa forma la disección, y este fue el resultado postprocedimiento. Un stent balón expandible abajo, un Eurofor no balón expandible en la parte superior, y el paciente la verdad que despertó bien, elevaba las 4 extremidades, y estaba bastante bien, salvo un poco de disartria y patología ocular de fosa posterior. Este es el TAC que se le hace, tiene una lesión occipital derecha. Este es el angiotac de control de la reconstrucción de cómo están los stents, y la verdad que el paciente evolucionó muy bien. Al alta solo tiene un poco de ataxia de la marcha sin otras alteraciones. Lo que pasa que la historia continuó porque un mes más tarde el paciente que estaba doblemente agregado con clopidogrel y adiro hace una alergia e intolerancia al clopidogrel, y entonces en el ambulatorio le quitan el clopi y al de un mes le dejan solo en monoterapia con disgren. Entonces el paciente vuelve al hospital con sensación vertiginosa, limitación de movimientos horizontales, anartria, parecía, bueno, una basilar. En el angiotac lo que se ve es un defecto de repleción intrastent, ahí, y esta es la angiografía, tenemos ese trombo, agregados dentro de los stent, y ahora sí que está difícil pasar por 2 stent, uno balón expandible y otro, bueno, que es un autoexpandible, pero sí que está difícil pasar porque... Pero ahí no le puedes hacer tirofiban, ¿no? Ahí entonces, ¿qué haríais? Aspirar, trombotomía mecánica, glicoproteínas, inhibidores de glicouroquinasa o heparina. ¿No le puedes hacer tirofiban ahí? Que la administración intraarterial de tirofiban es más efectiva que la intravenosa. Pues se podría haber probado ya en la fase previa, ver si metiendo algo de tirofiban intraarterial mejoraba. ¿Pero para arreglar la disección? Bueno, para resolver el trombo que había. Es que era disección, era una disección lo que tenía. O sea, previamente, antes de ponerle el segundo stent, no es un trombo, es una disección. Por eso no se arregla con el tirofiban ni nada. O sea, hasta que no le pones un stent no se arregla. Sí. Y ahora ya tienes un trombo intrastent o agregados plaquetarios. Entonces, las opciones son o poner tirofiban cuando llega al hospital o hacer fibrinolisis, porque no puedes hacer aspiración, no puedes hacer ahí porque no te entra un 3+. Un stent river dentro de otros stent tampoco puedes hacer, entonces solo puedes hacer terapia médica. Sí, yo probaría tirofiban aquí, sí. Y nosotros lo que hicimos aquí fue pues administrar 500.000 unidades de uroquinasa por el microcatéter pasamos con un microcatéter de bajo perfil por dentro de los stents, administramos uroquinasa y la verdad que el paciente evolucionó bien.
despertó con un hormigueo en extremidad superior izquierda y la verdad que en el TAC de control de 24 horas no se ve más la lesión occipital que ya estaba establecida. Y luego ya le hicieron la desensibilización a clopidogrel y le pusieron una terapia de doble antiagregación. ¿Y no RTPA? Pues porque no, RTPA no, antiagregantes. Tirofiban, pues porque el tirofiban si es un trombo agudo sí responde, pero si no, yo creo que es más efectiva la uroquinasa. Y yo tengo más experiencia con uroquinasa que con RTPA, sí. Yo lo que decíamos esta mañana, que decía Pablo, de los stem balón expandible, a mí en la fosa posterior, la verdad que entre estos sustos y otros que puedes tener, como son roturas de la arteria, si se puede poner un stent autoexpandible, yo creo que es menos peligroso en ese territorio. Muy bien, vamos a parar aquí, Alberto.